Comencemos hablando de este personaje y de lo que es importante que observes si en alguna ocasión has pensado si tu hijo o alguien que está cerca de ti necesita apoyo. Los personajes con estas características o rasgos antisociales que podemos observar o incluso problemas de conducta en algunas etapas de desarrollo, como lo podemos ir observando, en las patologías o en las enfermedades mentales realmente van evolucionando. Rara vez surgen de manera explosiva, aparecen con pequeños ítems, con pequeñas cargas, con pequeñas explosiones durante el desarrollo. Sigue siendo una gran incógnita cuál es el trastorno que tenía este personaje, pero te voy a plantear también tres hipótesis. Comencemos hablando de su comportamiento y de lo que es importante observar. Las personas con problemas de conducta van a tender a lastimar, van a tender a dañar propiedades, dañar a las demás personas, lastimar animales e incluso matar o lesionar animales solamente por el mero placer de hacerlo. Es decir, no hay un objetivo por el cual lo puedan hacer. También van a soler mentir, a veces nos van a robar, a veces pueden hacer algunos tipos de conductas un poquito manipuladoras. Como lo empezamos a ver con Kevin durante la película, es resaltante cómo él busca que sus padres cedan a su comportamiento. Es decir, también se dice que para las personas con rasgos de personalidad, por ejemplo, antisocial, que la personalidad antisocial básicamente se caracteriza por una escasa remordimiento, por una escasa culpa hacia los otros, por una escasa empatía, por esta tríada de perversión, ¿no? Buscar lastimar a los demás, buscar herir, buscar robar, buscar establecer relaciones interpersonales solo para conseguir algo a cambio. Bueno, pues las personas con características de este tipo o con rasgos, para llegar a la personalidad antisocial, se nos dice que primero tienen que atravesar por problemas de conducta, luego tener un trastorno propiamente de conducta, tener un trastorno disocial o indicios de rasgos disociales para pasar a un trastorno antisocial. Lo que es bien sabido es que estos comportamientos se pueden ir observando, como lo vemos con Kevin. Por ejemplo, desde niño empezamos a ver que para él, el otro, la manera en la que él concebe o percibe a los otros son en función de él, no son realmente porque siente empatía o un afecto auténtico hacia los otros. Por ejemplo, con su madre comenzamos a ver cómo desde que se encuentra en etapas de desarrollo muy tempranas, probablemente 2 o 3 años o 4, que se comienza a ver jugando con la pelota, comienza a percibir que ella está en función de él, es decir, el otro está para satisfacer mis necesidades, está para mí. Y entonces vemos cómo él hace conductas para demostrarse que tiene el control sobre su mamá. Por ejemplo, aventarle la pelota solo cuando él quiere, angustiarla, empezar a manipular. Cuando él le dice, por ejemplo, que le continúe leyendo, hasta podemos observar que su mamá siente que le está dando afecto, que siente que ya está estableciendo una cercanía con él, cuando no es así. Las personas con rasgos de personalidad antisocial, sobre todo personalidad antisocial en adultos, pues nos pueden mostrar que somos importantes, pero no porque lo seamos de una manera auténtica, sino que lo hacen para conseguir algo a cambio. También suelen aprovecharse, suelen usar esta conducta para manipular. En algún momento de la película vemos cómo hace sentir culpable a su mamá, incluso le pide disculpas. Bien, pues las personas con rasgos o con trastorno antisocial van a buscar que el otro sienta culpa y por lo que hace y se disculpe y piensa que es el culpable. Finalmente te planteo tres preguntas. ¿Sabes la diferencia entre un trastorno antisocial, un trastorno de psicópata o un trastorno sociópata? Es verdad que el término antisocial lo hemos utilizado mal. Por ejemplo, cuando decimos, es que a mí no me gusta socializar porque soy antisocial. Es que a mí no me gusta salir porque soy antisocial. Bueno, déjenme decirles que antisocial es un trastorno y el anti no tiene que ver con
gustarme o no, tiene que ver con contra, ir contra la sociedad, ir contra las reglas, ir contra lo que está establecido, ir destruyendo lo que está establecido. No es que no quieras salir. En todo caso, si a ti no te gusta salir, si no te gusta socializar, es asocial. A diferencia del antisocial, pues a la social no le interesan las reglas o no le interesa la parte social a lo mejor de los códigos sociales, y al antisocial, pues más allá de que le interesen o no, quiere romperlas, ¿saben? Quiere quebrantarlas. Esa es su intención. Piensa que tiene ahí distorsiones de que le van a lesionar esas reglas, de que le van a joder, y entonces busca fregarlas, ¿no? Finalmente, el trastorno antisocial, pues básicamente es esta careciente de culpa. Pueden llegar a ser muy impulsivos, pero no una impulsividad como hacia ellos mismos, sino hacia los otros, atacar a los otros impulsivamente. Pueden llegar ya lo decía, a tener todas estas características que mencionaba. Un sociópata, por su parte, es una persona que llega a regirse que busca ir en contra de las reglas, pero no establece sus propias reglas, sino simplemente busca ir en contra de las reglas. Es impulsivo también, tiende regularmente como a tener historias, o en los sociópatas encontramos historias de vida que alimentan estos síntomas, o historias de vida de traumas o de situaciones de negligencia o de situaciones de abuso que los llevan a que empiecen a tornarse el comportamiento sociópata. Entre los factores genéticos, claro, pero en el caso del sociópata sí hay factores genéticos y ambientales, pero su estructura cerebral está, digámoslo, de alguna manera natural, o sea, no tiene ninguna modificación. Por otra parte, el psicópata sí tiene modificaciones en su estructura cerebral. El psicópata nace siendo psicópata, y entonces tú puedes cuidar, puedes darle todo el afecto, puedes dar toda una cuestión de crianza muy asertiva, muy ahora denominadas positivas, a base de límites y afecto, y al final, por más que quieras, lo único que estarías logrando es dar contención, porque su estructura cerebral, como lo mencionaba, tiene un daño, tiene una anomalía en el sistema límbico, en la zona amigdalar, donde se encuentran algunas respuestas emocionales, y también como esta observación de las respuestas emocionales de los demás y los planes a futuro, o las consecuencias futuras, está lesionada, está dañada. Entonces, al final, pues genéticamente la estructura cerebral ya viene así, y finalmente lo que harías es dar contención únicamente. El psicópata pues suele ser más frío, algunos de ellos suelen ser más manipuladores, algunos de ellos suelen ser más encantadores, otros suelen ser menos impulsivos. Como te mencionaba, el sociópata busca ir contra las reglas, el psicópata busca crear sus propias reglas. Busca crear sus propias reglas y está convencido de que tienen que cumplirse. No tiene un aprendizaje como de las experiencias desagradables. Simplemente le ocurren y sigue haciéndolo de la misma manera. Incluso no hay un remordimiento real. El psicópata pues va a tratar de convencerte de que pues lo siente, pero finalmente no, por la respuesta de lo que te está dando, no tanto por un afecto auténtico, como de siento afecto porque lo vivo, lo experimento, no, sino más bien por el otro existe para mí, me está dando algo, pues es una manera como de devolver esto, pero porque me está dando algo. Cuando me deje de dar algo, habrá que ver cómo se mantiene. Finalmente, el trastorno pues antisocial sí influye un poco la cuestión ambiental, es genética principalmente, pero también entra la cuestión ambiental. Con una cuestión ambiental muy contenida, sobre todo de muchas reglas, mucha firmeza, ser muy constante, no ser permisivo, no dejarse guiar por este sentimiento de culpa y ser muy constante, pues se puede lograr algún cambio. En el trastorno sociópata, pues como te decía, cuidando estas experiencias o en psicoterapia, resignificándolas, llevando un largo proceso de tratamiento, se podría conseguir algo en la cuestión sociópata. Finalmente también hay un daño. Sin embargo, a nivel cerebral, pues tiene las condiciones para poder entrenar habilidades, tiene las condiciones para poder instaurar nuevas habilidades. Y en un trastorno psicópata, pues el tratamiento principalmente va orientado a que estas personas psicópatas no exploten, a que estén en la contención. Finalmente, esos rasgos de cero empatía, de destrucción,
de conveniencia, de manipulación, van a estar ahí todo el tiempo, solamente contenidos.